Mi tía arruinó mi cena, así que yo arruiné la suya. Llevo siendo vegetariana desde como los 13 porque mi cuerpo simplemente odia la carne. La carne roja, sobre todo, me hace sentir fatal. Tipo, fatal de verdad. Los médicos les dijeron a mis padres que me dejaran comer otras cosas para la proteína, y a todo el mundo le parecía bien, excepto a mi tía Carol. Ella pensaba que me lo estaba inventando, que solo estaba siendo dramática para llamar la atención o algo así. Es la misma mujer que les dijo a mis padres que yo fingía mis ataques de asma, hasta que una noche terminé en urgencias casi sin poder respirar. También se negó a ponerle gafas a su propia hija durante 2 años, porque pensaba que Steph solo quería verse cool. Resulta que Stephanie no podía ver la pizarra en la escuela y estaba suspendiendo todo. Pero claro, Carol, excelente crianza. En mi familia teníamos esta dinámica de turnarnos para organizar la cena cada semana. Normalmente estaba bien, porque la mayoría me preparaba algo aparte, o yo llevaba mi propia comida. Pero cuando le tocaba a Carol, se empeñaba en que ella iba a hacer algo que yo pudiera comer. Y además estaba rara con eso, como demasiado amable, repitiendo todo el tiempo que quería asegurarse de que yo me sintiera incluida. Debería haber sospechado que algo no cuadraba, así que todos llegamos a su casa un viernes por la noche. La mesa estaba puesta y había hecho hamburguesas. Saca la mía en un plato aparte y hace todo un anuncio de que es una hamburguesa veggie especial solo para mí. Incluso me enseñó el paquete vacío de una marca que nunca había oído. Sostuvo el paquete entre 2 dedos, como si fuera la prueba de algo. La luz de la lámpara del comedor le daba en la mano y el plástico brillaba demasiado para haber estado en el congelador. Asentí. No le dije que no reconocía la marca. No le dije que la tipografía del logo se veía impresa en casa. Asentí. Sonreí lo justo. Y miré la hamburguesa en el plato que tenía delante. Carol dejó el paquete sobre la encimera, detrás de ella, fuera del alcance de cualquiera que quisiera leerlo de cerca. Después se sentó en su silla, en la cabecera, y se sirvió agua. «Probadla todos», dijo. «La de ella es la del plato azul. Que nadie se equivoque». Stephanie estaba a mi izquierda. No levantó la mirada del mantel. Mi madre, enfrente, me miró con la sonrisa cansada que siempre ponía en casa de Carol, la que decía, «Pórtate bien, no discutas, dura 2 horas, y nos vamos». Mi padre cortó la suya por la mitad. Mi tío empezó a comer sin esperar a nadie. Levanté el pan. Lo abrí con la punta del cuchillo. La carne estaba bien hecha, casi seca por los bordes, jugosa en el centro. El olor me llegó antes de que tuviera tiempo de pensarlo. Era un olor que conocía. Era el olor de la casa de Carol los domingos, cuando hacía asado para todos menos para mí. Volví a cerrar el pan. Carol me observaba desde la cabecera con los codos apoyados en la mesa. ¿Pasa algo?, preguntó. Nada. Estaba viendo el queso. Lleva queso vegano. Compré uno especial. Ya. Mordí. El sabor entró antes que la sospecha. La carne roja tiene un sabor metálico que se queda en el paladar y baja por la garganta y se instala en algún sitio detrás del esternón. Llevaba 12 años sin probarla. Lo reconocí en menos de un segundo. Mastiqué despacio. Carol no dejaba de mirarme. Stephanie tampoco había tocado su plato. Tragué. «¿Está buena?», dijo Carol. «Está buena». Mi madre la elogió. Dijo que las hamburguesas veganas habían mejorado mucho en los últimos años, que ya no se notaba la diferencia. Mi tío dijo que él prefería la carne de verdad, pero que esto no estaba mal. Carol asintió a todo, sin dejar de mirarme. Di otra mordida, más pequeña. La mantuve en la boca el tiempo justo para que pareciera natural y la pasé con un trago de agua. El estómago empezó a apretarse por dentro. Ese aviso de 12 años atrás. Esa sensación que mi cuerpo recordaba sin que yo tuviera que explicárselo. Doblé la servilleta sobre las rodillas. «Voy un momento al baño», dije. «¿Ahora?». Carol levantó las cejas. «Si acabamos de empezar, vuelvo enseguida». Me levanté sin prisa. Caminé hasta el pasillo. Pasé delante del espejo del recibidor. No me miré. Cerré la puerta del baño con el pestillo. Abrí el grifo. Vomité 2 veces, en silencio, agarrada al borde del lavabo. La carne salió casi entera. Tiré de la cadena. Me enjuagué la boca 3 veces. Me lavé las manos. Me sequé con la toalla pequeña de invitados, esa que Carol nunca dejaba usar porque era de exposición. La doblé otra vez como estaba. Me miré en el espejo. Tenía la cara igual que antes. Eso fue lo que más me sorprendió. Volví al comedor. Me senté. Carol seguía con su hamburguesa en la mano, sin haber comido casi nada. «¿Todo bien?», dijo. «Todo bien». «Estás pálida». «Tengo el periodo». «Es eso». Mi madre me miró desde el otro lado de la mesa. Sabía perfectamente que no era eso. La semana anterior habíamos hablado de mi calendario porque me había acompañado al ginecólogo. No dijo nada.
Bajó los ojos al plato. Carol siguió comiendo. Habló de la reforma del baño de arriba, de lo caro que estaba todo, de un primo segundo que se había mudado a Madrid. Mi tío contestaba con monosílabos. Mi padre asentía. Stephanie no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Corté la hamburguesa en 4 trozos. Cogí uno con el tenedor. Lo dejé en el borde del plato. Cogí el siguiente. Lo dejé también. Cuando terminé, había 4 trozos alineados en el borde, y el centro del plato estaba vacío. Carol no se dio cuenta porque estaba contando algo del primo de Madrid. Stephanie sí. Stephanie miraba el plato y después me miraba a mí y volvía a mirar el plato. Está riquísima, dije en voz alta durante una pausa de Carol. Carol se giró hacia mí. Sonrió. Me alegro mucho. Estaba preocupada de no acertar. Has acertado. ¿Repites? Estoy llena. Es muy contundente. Te la pongo en un tupper para llevar. No hace falta. Insisto. Es solo para ti. No la va a comer nadie más. Mi madre intervino. Dijo que ya nos íbamos a ir pronto. Que mañana tenían cosas. Carol no la escuchó. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un tupper de plástico transparente. Recogió los 4 trozos del borde de mi plato y los metió dentro. Cerró la tapa con un clic. «Para mañana», dijo, y lo dejó delante de mí. «Gracias». Stephanie tosió. Se levantó. Dijo que iba a buscar postre. Carol la siguió con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. El postre fue flan de huevo, comprado, servido en cuencos de cristal. Comí 2 cucharadas. El estómago empezaba a calmarse, pero el sabor metálico seguía en la garganta. Stephanie volvió con la fuente y se sentó. No me miró. A las 11 mi padre dijo que era hora. Nos levantamos todos a la vez, como si lleváramos esperando esa frase desde el principio. Carol se despidió en la puerta. Abrazó a mi madre, abrazó a mi padre, abrazó a mi tío. A mí me dio un beso en la mejilla y me apretó el hombro. Cuéntame mañana qué tal el tupper. Te cuento. Y la próxima vez también te hago algo. Tengo una receta de canelones veganos que me han pasado. Vale. Bajamos las escaleras. Mi padre llevaba el tupper. Yo no se lo había pedido. Lo había cogido él al salir, sin decir nada. En el coche, mi madre se giró desde el asiento del copiloto. ¿Era de verdad? Sí. ¿Estás segura? Sí. Mi padre apretó el volante. No dijo nada en todo el camino de vuelta. Cuando llegamos a casa, dejó el tupper sobre la mesa de la cocina y se fue al salón. Mi madre se quedó conmigo. Abrió el tupper. Olió. Es ternera, dijo. Ya lo sé. ¿Cuánto comiste? 1 mordida y media. ¿Has vomitado? En su baño, sin que me oyera. Mi madre se sentó en la silla, con el tupper abierto delante. No lloró, no gritó. Se quedó mirando los 4 trozos de carne durante un rato largo. Después cerró la tapa. Se levantó. Lo metió en el frigorífico. No lo tires, dijo. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso lo necesitamos. Subí a mi habitación. Me senté en la cama sin encender la luz. El móvil vibró. Era Stephanie. ¿Estás bien? Tardé en contestar. Sí. Lo siento. ¿Qué sabes tú? Hablamos mañana. No por aquí. Apagué el móvil. Me tumbé vestida encima del edredón. El techo tenía una mancha de humedad en la esquina, cerca de la ventana, que llevaba ahí desde que me mudé a esa habitación a los 14. La miré hasta que me dormí. A las 4 de la mañana me desperté con náuseas. Bajé a la cocina sin encender ninguna luz. El frigorífico zumbaba. Lo abrí. El tupper estaba en el segundo estante donde mi madre lo había dejado. Lo cogí. Lo metí en una bolsa de congelación. Subí. Lo guardé en el cajón de abajo de mi mesita de noche, debajo de los calcetines viejos que ya no me ponía. No sabía todavía para qué lo quería. Solo sabía que ese tupper no se iba a tirar. Volví a la cama. Esta vez no miré la mancha del techo. Miré la pared lisa de enfrente, la pintura blanca, las sombras de las farolas de la calle que entraban por la persiana. Pensé en Carol sirviéndose agua en la cabecera de la mesa. Pensé en Stephanie sin levantar la mirada del mantel. Pensé en el paquete con la tipografía impresa en casa. Carol llevaba 12 años diciendo que yo me lo inventaba todo. 12 años llamándome dramática. 12 años explicándole a la familia, en voz baja, en los pasillos, en las cocinas, que yo solo quería llamar la atención. Y esa noche, por primera vez, había necesitado una prueba de que tenía razón. Había necesitado servirme carne y verme reaccionar. No había reaccionado. Eso era lo que la había puesto nerviosa al final. Por eso había insistido tanto con el tupper. Por eso me había mirado durante toda la cena. Esperaba algo, una arcada, un grito, un drama. Lo que ella siempre había dicho que yo era. Y no se lo di. Cerré los ojos. Mañana iba a llamar al médico. Mañana iba a contestar a Stephanie. Mañana iba a hablar con mi madre con calma, sin la cara de cansancio que ponía en casa de Carol. Esta noche solo necesitaba que pasara la náusea. A las 6 de la mañana volví a vomitar, esta vez en mi propio baño, con la puerta abierta, sin disimular. Mi madre me oyó desde su habitación.
Vino con un vaso de agua y se sentó en el borde de la bañera mientras yo me enjuagaba la boca. La voy a llamar mañana, dijo. No la llames todavía. ¿Por qué? Porque si la llamas mañana, te va a convencer a ti también. Necesito que me dejes pensar primero. Mi madre se quedó callada. Después asintió. Lo que tú decidas. Era la primera vez en 12 años que me decía esa frase. Volví a la cama. Esta vez sí dormí. Me desperté a las 9:30. La luz entraba por la persiana en líneas finas. Tenía la garganta áspera y el sabor metálico todavía pegado al fondo de la boca. Me lavé los dientes 2 veces. Bajé a la cocina en pijama. Mi madre estaba sentada con un café delante. No estaba bebiéndolo. Lo tenía entre las 2 manos, mirando la mesa. ¿Has dormido? Dije. Un poco. Me serví un vaso de agua. Me senté enfrente. Quiero hablar contigo antes de hacer nada, le dije. Pero necesito que me escuches hasta el final. Te escucho. No fue un error. Carol sabía lo que estaba haciendo. Llevaba semanas insistiendo en que iba a hacer algo que yo pudiera comer. Compró un paquete con la marca impresa en casa. Me sirvió la hamburguesa en un plato distinto para que pareciera que se había molestado. Y me miró durante toda la cena esperando una reacción. Mi madre asintió despacio. Lo sé. ¿Lo sabes? Lo vi. Vi cómo te miraba. Vi cómo cogiste la servilleta antes de levantarte al baño. Vi a Stephanie. Y vi a Carol cuando volviste y no le diste lo que esperaba. ¿Y por qué no dijiste nada? Mi madre dejó el café. Se pasó la mano por la cara. Porque llevo 30 años callándome cosas con mi cuñada. Porque cada vez que digo algo, tu padre me pide que lo deje pasar. Porque tu abuela le tiene miedo a discutir con ella desde que murió tu abuelo. Y porque pensé que si yo me quedaba callada, tú ibas a saber qué hacer. Hizo una pausa. Y lo supiste. No contesté. Bebí agua. Carol siempre ha pensado que exageras, dijo mi madre. Esa frase la he oído en mi casa durante 12 años. La ha dicho ella, la han dicho tus tías, la ha dicho mi madre cuando estaba viva. Y yo la he dejado en el aire cada vez. Eso es culpa mía. No te estoy pidiendo que te culpes. Ya lo sé, pero quiero decírtelo igual. Subí a mi habitación. Saqué el móvil. Tenía 4 mensajes de Stephanie, mandados entre las 7 y las 9 de la mañana. ¿Has dormido? Necesito hablar contigo en persona. Hoy no puedo. Mi madre está en casa. Mañana en el café de la plaza, a las 5. Por favor. Le contesté. Allí estaré. Llamé al centro de salud. Pedí cita con mi médico de toda la vida, el doctor Rivas, el que me había llevado la intolerancia desde los 13 años. La administrativa me dijo que tenía hueco el martes. Le dije que necesitaba antes. Me dio el lunes a las 8 de la mañana. Colgué. Abrí el cajón de la mesita. Saqué la bolsa de congelación con el tupper dentro. Lo dejé encima de la mesa. La miré durante un rato. No la abrí. Mi padre llamó a la puerta. ¿Puedo pasar? Pasa. Entró. Vio el tupper. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla del escritorio. Tu madre me ha contado lo que hablasteis abajo. Vale. Quiero pedirte una cosa. Dime, no la llames a Carol todavía. No le mandes mensajes. No le contestes si te escribe. Déjame a mí decidir cuando hablamos con ella. Es mi hermana. Ya lo sé que es tu hermana. Por eso te lo pido yo. Si esto fuera al revés, si fuera mi cuñado, lo manejaría tu madre. Pero es mi hermana. Y te he fallado durante 12 años porque no he querido ver lo que tu madre me decía en casa cada vez que volvíamos de allí. Eso se acabó. Pero deja que lo haga yo. A mi manera. Con mi tiempo. Lo miré. Tenía las manos en las rodillas. Tenía la misma cara que ponía cuando le tocaba dar una mala noticia en el trabajo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana. 2 como mucho. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto haces lo que tengas que hacer. Hablas con quien tengas que hablar. Yo no me meto. Solo te pido que no des el paso final sin avisarme. ¿Qué consideras paso final? Cortar con ella delante de la familia. Eso quiero estar yo cuando pase. Asentí. Vale. Mi padre se levantó. Antes de salir miró el tupper. ¿Eso lo guardas tú? Sí, bien. Cerró la puerta despacio. A la 1 me llamó Stephanie desde el baño de su casa. Hablamos en susurros durante 6 minutos. Me confirmó lo que ya sospechaba. Había visto a su madre tirar el paquete real a la basura el viernes por la tarde. Había visto la carne picada en una bolsa del supermercado de siempre. Había oído a Carol hablando sola en la cocina. A ver si esta vez se le cae la careta. Eso fue lo que oyó. Lo voy a escribir, le dije. ¿Qué? Lo que me estás contando. La fecha, la hora, lo que viste, lo que oíste. Lo voy a escribir y te lo voy a mandar para que tú lo confirmes. Lo guardo yo. Vale. Stephanie, dime. Cuando puedas salir de esa casa,
Sales. No tienes que volver. Mis padres ya lo saben. Hubo un silencio largo al otro lado. Gracias. Colgué. Bajé a la cocina. Mi madre seguía en la mesa. Le conté lo del médico, lo de mi padre, lo de Stephanie. Me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Cuando terminé, se levantó, abrió un cajón y sacó una libreta nueva, sin estrenar, con tapas duras de color azul oscuro. La compré ayer por la mañana, dijo. No sabía para qué. Pensaba dártela cuando la necesitaras. Creo que es ahora. La cogí. Gracias. Empieza por anoche. Subí. Me senté en el escritorio. Abrí la libreta por la primera página. Escribí la fecha. Escribí la hora a la que llegamos a casa de Carol. Escribí cómo me sirvió el plato. Escribí el paquete con la tipografía impresa en casa. Escribí la mordida, el sabor, el baño, el espejo. Escribí los 4 trozos en el borde del plato. Escribí el tupper. Escribí lo que dijo mi madre en el coche. Tardé 1:30. Cuando terminé, había llenado 9 páginas. Cerré la libreta. La guardé en el mismo cajón que el tupper. A las 7 de la tarde, Carol me mandó un mensaje. ¿Qué tal el estómago, cariño? Tu madre me dijo que estabas pálida. Lo leí. No contesté. A las 8:30 volvió a escribir. ¿Te ha sentado mal algo? Espero que no fuera la hamburguesa. No contesté. A las 11 me llamó. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón. No escuchó el mensaje porque no dejó ninguno. Apagué la luz a las 12. Me dormí en 15 minutos. Esa noche no soñé con nada. El lunes a las 8 de la mañana entré en la consulta del doctor Rivas. Llevaba la libreta azul en el bolso y una bolsa de papel con el tupper congelado dentro de hielo seco que había comprado el domingo en una farmacia que vendía esas cosas para envíos médicos. El doctor Rivas tenía 62 años y me conocía desde los 13. Me señaló la silla. Dime. Le conté lo del viernes. Lo conté igual que lo había escrito en la libreta, sin saltarme nada, sin adornar nada. Le enseñé la bolsa con el tupper. Le dije que tenía la mordida y media digerida en mi cuerpo y la prueba en plástico. Me escuchó hasta el final. Después abrió mi historial en el ordenador. Lo recorrió hacia atrás, hasta los 13 años. Me leyó las entradas en voz alta. La primera analítica, la segunda, el informe del gastroenterólogo, las 3 veces que entré a urgencias entre los 14 y los 16. La carta de mi tía Carol, que mis padres habían adjuntado al expediente cuando ella le escribió al doctor, cuestionando el diagnóstico, y él le contestó por escrito. Esa carta yo no la había visto nunca. ¿Carol te escribió a ti? En 2014. Tu madre me la trajo. Me pidió que le contestara yo. Le contesté. ¿Puedo leerla? Me la imprimió. Eran 3 páginas. Carol decía que yo era una niña con tendencia al protagonismo, que mis padres me consentían demasiado, que la intolerancia era una moda, que me convenía que me obligaran a comer normal antes de que se me hiciera crónico el comportamiento. Pedí al doctor que reconsiderara el diagnóstico. La respuesta del doctor estaba grapada detrás. 3 párrafos. El primero le explicaba lo que era una intolerancia confirmada por análisis. El segundo le pedía que se mantuviera al margen de las decisiones médicas de una menor que no era hija suya. El tercero decía que si volvía a contactarlo, lo pondría en conocimiento de los padres como acoso al equipo médico. Doblé las hojas. Las metí en la libreta. ¿Qué hago con el tupper? Pregunté. Aquí no puedo analizártelo. Es pericial. Tienes que ir a un laboratorio privado, decir que necesitas un informe firmado, que es para uso familiar, pero que quieres que tenga validez por si lo necesitas. Te van a cobrar entre 120 y 180 euros. Yo te recomiendo uno en la calle Alcántara. Apuntó la dirección en una receta y me la dio. Y otra cosa, dijo, voy a hacerte una analítica completa hoy, para tener los valores actualizados. Los voy a comparar con los de hace 6 meses. Si quieres tener documentación firme de la reacción, conviene que el cuerpo lo registre antes de que termine de procesarse del todo. Aún estás a tiempo. Bajé al laboratorio del centro de salud. Me sacaron sangre. Me dieron un papel con el número de seguimiento. Salí. Cogí el metro hasta la calle Alcántara. El laboratorio privado estaba en un bajo. Una mujer de unos 50 años atendía en recepción. Le expliqué lo que necesitaba. Me hizo firmar un formulario de cadena de custodia. Anotó la hora exacta a la que entregué la muestra. Fotocopió mi DNI. Me dijo que el informe estaría el jueves por la mañana. Pagué 152 euros con la tarjeta. Guardé el resguardo en la libreta. Salí. Me senté en un banco de la plaza de enfrente. Llamé a Stephanie. ¿Puedes hablar? Estoy en el instituto. Tengo recreo en 20 minutos. Llámame entonces. Esperé. A las 11:10 sonó el móvil. Cuéntame.
Le conté lo del médico. Le conté lo de la carta de 2014. Le conté lo del laboratorio. Stephanie escuchó sin interrumpirme. Yo tengo más cosas, dijo cuando terminé. ¿Qué cosas? Mensajes. Mi madre habla por WhatsApp con mi tía Pilar y se deja el móvil abierto en la cocina. Llevo 3 meses haciendo capturas. No sabía para qué. Las guardo en una carpeta del correo, mandadas a mí misma. ¿Cuántas tienes? Casi 100. Stephanie, ¿qué? No las borres. Y no hagas más. Si tu madre se da cuenta, tienes que poder decir que paraste hace tiempo. Vale. ¿Te puedes salir hoy a las 5? Sí. Le digo que tengo grupo de estudio. Café de la plaza. El mismo que dijiste tú. Allí estoy. Colgué. A las 5:10, Stephanie ya estaba en el café, en una mesa al fondo, con la sudadera puesta y la capucha encima. Cuando me vio se la quitó. Tenía los ojos hinchados, pero no estaba llorando. Me senté enfrente. Pedí un té. Ella tenía un vaso de agua sin tocar. Trae lo que tengas, le dije. Sacó el móvil. Abrió la carpeta del correo. Empezó a pasarme capturas, una a una, en orden cronológico. Eran conversaciones entre Carol y mi tía Pilar, la hermana mayor. Hablaban de mí, hablaban de mis padres, hablaban de Stephanie. Una de febrero decía, la cría sigue con el cuento del veganismo. Su madre se lo permite todo. Una de marzo decía, Stephanie está cada día más respondona. Le voy a quitar el móvil otra vez. Una de abril decía, le voy a hacer una prueba a la sobrina. Algo discreto. Quiero ver hasta dónde aguanta el teatro. Esa la leí 2 veces. ¿Esto es de abril? Del 22 de abril. Stephanie, tu madre llevaba 3 meses planeando esto. Lo sé. Cerré los ojos. Los abrí. Pedí otro té. Saqué la libreta. Empecé a apuntar las fechas, los números de captura, las frases textuales. Tardamos 2 horas. Cuando terminé, tenía 14 páginas más escritas. Stephanie se levantó al final. Le quedaba media hora para volver a casa antes de que su madre se preocupara. Una pregunta, dije antes de que se fuera. ¿Tu madre te dejó ir al instituto sin gafas estos 2 años? Hasta marzo. ¿Y ahora? Ahora llevo unas que me prestó la orientadora del instituto. Carol no lo sabe. Las guardo en la mochila. Me las pongo en clase. ¿Y para conducir la moto? No la conduzco. Me han suspendido el examen 3 veces. Se fue. Pagué los 2 tés. Volví a casa caminando. Tardé 40 minutos. Llegué con la libreta llena, el cuerpo cansado y una idea que llevaba toda la tarde tomando forma. Esa noche, después de cenar, le dije a mi madre que necesitaba que me dejara organizar yo la siguiente cena familiar. Mi madre dejó el plato. ¿Cuándo te toca? Dentro de 3 semanas. ¿Y qué quieres hacer? Todavía no lo sé del todo, pero quiero que vengan todos, incluida Carol. Mi madre me miró un rato largo. Vale, el jueves a las 11 de la mañana fui al laboratorio de la calle Alcántara. La mujer de recepción me reconoció. Me hizo firmar la entrega del informe en otro formulario. Me senté en un banco de la calle. Abrí el sobre. El informe tenía 2 páginas. Resultado del análisis. Carne bovina. Proteína vegetal. Ausente. Trazas de aditivos compatibles con carne picada de supermercado, no con sustitutos cárnicos. Firmado por la responsable del laboratorio. Sello. Doblé el informe. Lo guardé en la libreta. Saqué los resultados de la analítica del centro de salud que me habían llegado por correo el día anterior. Los puse al lado del informe del laboratorio. Los valores de inflamación intestinal estaban por encima del último control de hace 6 meses. La ferritina alterada. Marcadores que el doctor Rivas me había explicado por teléfono el miércoles. Reacción documentada. Volví a casa. Mi padre estaba en el salón, leyendo el periódico. Le dejé los 2 informes encima de la mesa. Se puso las gafas. Los leyó sin decir nada. Cuando terminó, los volvió a doblar y me los devolvió. ¿Has decidido lo de la cena? Dijo. Sí, cuéntame. Me senté enfrente. Le conté el plan. La cena en mi casa. En 3 semanas. Yo cocinaba. Invitaba a todos los hermanos de mi padre y a mi abuela. Carol incluida. Stephanie venía de invitada normal. Al final de la noche, antes del postre, le entregaba a mi abuela la carpeta con todo. Los 2 informes médicos. La carta de Carol al doctor Rivas de 2014. La respuesta del doctor. Las 14 páginas de capturas de Stephanie. La cadena de custodia del tupper. Mi abuela leía. Decidía ella. Mi padre escuchó hasta el final. ¿Por qué tu abuela? Porque Carol le tiene miedo. Y porque si lo hago yo sola, Carol va a decir que es un berrinche mío. Si lo hace tu madre en su casa no, pero en una neutral, con todos delante, no puede. ¿Y Stephanie qué dice? ¿Stephanie quiere estar? ¿Quiere estar o tú quieres que esté? Quiere estar. Se lo pregunté ayer. Mi padre se quedó callado un rato. Vale, dijo. Yo me encargo de invitar a tu abuela y de que Pilar no se entere antes. Pilar también va a estar. ¿Pilar también? Pilar también participó en los mensajes. Tiene que estar delante cuando se lean.
Mi padre asintió. No volvió a abrir el periódico. A la mañana siguiente, Stephanie me escribió: «Tengo que salir, hoy». La llamé. Estaba en el baño otra vez, con la voz baja. Su madre la había pillado con las gafas en la mochila la noche anterior. Le había gritado durante 1 hora. Le había dicho que se las pusiera delante de ella y luego se las había roto en dos. «¿Te ha tocado?» «No. Pero me ha echado de la cocina sin cenar. Coge lo que necesites para una semana. Pasa mi padre a por ti en 1 hora». Llamé a mi padre al trabajo. Le conté. No me pidió explicaciones. Salió de la oficina, cogió el coche y la recogió en la esquina del instituto a las 11:30. La trajo a casa. Stephanie llegó con una mochila pequeña, la sudadera de siempre, los ojos secos. Mi madre le había preparado la habitación de invitados. Tenía toallas dobladas en la cama, una lámpara nueva en la mesilla, un cargador de móvil enchufado por si se le había olvidado el suyo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Stephanie en la puerta. «El que necesites», dijo mi madre. Stephanie se sentó en la cama. No deshizo la mochila. A las 2 de la tarde sonó el teléfono de mi madre. Era Carol. Mi madre puso el manos libres en la mesa de la cocina, sin decírselo a Carol, e hizo un gesto a Stephanie para que escuchara desde la silla. «¿Está Stephanie con vosotros?» «Está aquí». «Que vuelva ahora mismo. Carol, Stephanie tiene 17 años. Me ha pedido quedarse unos días. Le he dicho que sí. No es decisión tuya. Tampoco es mía echarla. Ponme con ella. No quiere hablar. Que se ponga. Carol, te llamo yo en una semana. Si quieres venir a hablar antes, ven cuando quieras. Pero hablamos en mi casa, conmigo y con mi marido. No por teléfono». Carol colgó. Stephanie no se había movido de la silla. Mi madre apagó el manos libres y guardó el móvil en el bolsillo del delantal. «Vamos a comer», dijo. Comimos los 4, pasta con tomate, ensalada, fruta. Stephanie no habló mucho durante la comida, pero terminó el plato. Después subió a la habitación de invitados y deshizo la mochila. Esa tarde fuimos las dos a la óptica del barrio. Le compré las gafas con mi tarjeta. La óptica me preguntó si la chica era mi hermana. Le dije que era mi prima. Nos pasaron a una sala pequeña con una máquina de graduación. Stephanie se sentó delante. Le pidieron que mirara las letras. Stephanie leyó la primera línea, después la segunda. Y a la tercera le dijo a la chica que no veía nada. La chica le ajustó las lentes. Stephanie leyó hasta abajo del todo y se rió. Era la primera vez que la oía reírse en mucho tiempo. «Está fuerte la graduación», dijo la chica de la óptica. «Llevas mucho tiempo sin revisión». «2 años», dijo Stephanie. «2 años es mucho a tu edad». Stephanie no contestó. Eligió una montura azul oscuro. Pagué con la tarjeta. Nos dijeron que las recogiéramos el martes. Salimos. Caminamos hacia casa. «¿Cuánto te debo?», dijo Stephanie. «Nada. Te lo voy a devolver. Cuando quieras». «No corre prisa». Hizo una pausa. «No te las puedo devolver. Ya lo sé». Llegamos a casa. Esa noche cenamos los 4 otra vez. Mi padre les contó a las 2 lo que había hablado conmigo por la mañana, lo de la cena en 3 semanas. Stephanie escuchó y al final dijo una sola frase. «Yo leo los mensajes». «¿Estás segura?», preguntó mi padre. «Los he leído 100 veces sola. Los puedo leer una vez delante». Mi madre se levantó, le puso la mano en el hombro a Stephanie y volvió a sentarse sin decir nada. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta y apunté la fecha. Apunté la llegada de Stephanie. Apunté la llamada de Carol. Apunté las gafas. Apunté la frase de Stephanie en la cena. Cerré la libreta. La metí en el cajón con el resto. Quedaban 19 días. Las 3 semanas pasaron sin que Carol volviera a llamar a mi madre. Llamó a mi tía Pilar 2 veces. Llamó a mi abuela 1. Mi abuela le dijo, según me contó mi padre después, que no quería oír nada hasta el viernes de la cena, que viniera, que comiera y que después se hablaría. Stephanie se acomodó en la habitación de invitados. Empezó a ir al instituto con las gafas nuevas. La orientadora le hizo una evaluación de recuperación. Las notas del primer trimestre estaban llenas de suspensos, pero la orientadora dijo que se podía recuperar si se ponía. Stephanie se puso. Mi padre habló con mi tía Pilar el miércoles antes de la cena. Le dijo solo una cosa, que iba a haber una conversación familiar el viernes y que ella tenía que estar. Pilar preguntó por qué. Mi padre le dijo que ya lo vería. Pilar insistió. Mi padre colgó. El viernes a las 7:30 empezaron a llegar. Mi abuela llegó la primera, con mi tío menor. Le abrí la puerta. Me dio 2 besos y me apretó la mano sin decir nada. Sabía. Mi padre le había contado todo el lunes anterior, en su casa, durante una tarde entera. Después llegaron mi tía Pilar y su marido. Pilar me preguntó por Stephanie en cuanto entró. Le dije que estaba en la cocina. Pilar fue a la cocina. Stephanie estaba ayudándome con la ensalada. Pilar le dio 2 besos y le preguntó cómo estaba. Stephanie le dijo que bien.
Pilar la miró un segundo más de lo normal y volvió al salón. Carol llegó la última, a las 8:10, con un ramo de flores y una bandeja de pasteles de la pastelería del centro. Me dio los pasteles. Me dio 2 besos. Me dijo que la casa estaba muy bonita. Gracias, dije. ¿Está Stephanie? Está en la cocina. Carol fue a la cocina. Yo me quedé en la puerta. Hija. Hola. ¿Cuándo vuelves? Estoy bien aquí. No te he preguntado eso. Ya. Carol no insistió. Volvió al salón. Se sentó al lado de Pilar. Cruzó las piernas. Aceptó el vino que le ofreció mi padre. A las 8:15 nos sentamos a la mesa. Yo había preparado lasaña de verduras, ensalada grande, tabla de quesos, pan tostado, hummus, todo vegetariano, todo en bandejas grandes en el centro de la mesa. Cada uno se servía solo. Carol miró las bandejas y se sirvió lasaña sin hacer comentarios. Comimos. La conversación fue normal durante 1 hora. Mi tío menor habló de su trabajo. Mi abuela habló de un viaje a Galicia que estaba planeando. Pilar habló de su hija mayor que estaba esperando. Carol intervino 2 veces, las 2 para corregir algo que había dicho otro. Stephanie comió en silencio al lado de mi madre. A las 9:20 recogí los platos del segundo. Llevé la fuente de fruta a la mesa. Me senté otra vez. Saqué la carpeta del cajón del aparador. La puse en mi sitio, sin abrirla. La mesa se quedó en silencio. Antes del postre, dije, quiero entregarle una cosa a la abuela. Mi abuela me miró, asintió. Tráela. Le pasé la carpeta por encima de la mesa. Mi abuela la abrió. Empezó a leer. Carol dejó el tenedor. ¿Qué es eso? Es para la abuela, dije. Cuando termine te lo dirá ella. Quiero saber qué le has dado, Carol. Dijo mi abuela sin levantar la vista del papel. Cállate. Carol se calló. Mi abuela leyó durante 12 minutos. Nadie habló. Mi tía Pilar miraba el mantel. Mi tío menor miraba a su madre. Mi padre estaba con las manos cruzadas sobre la mesa. Stephanie respiraba despacio al lado de mi madre. Cuando mi abuela terminó la última hoja, cerró la carpeta. Se quitó las gafas. Las dobló. Las dejó encima de la carpeta. Carol, mamá, ¿le serviste a tu sobrina carne picada el viernes 17 y le dijiste que era hamburguesa vegetal? No. Stephanie levantó la vista por primera vez. Sí. Carol giró la cabeza. Tú te callas. Yo te vi tirar el paquete a la basura. Yo vi la carne picada en la bolsa del Mercadona. Yo te oí decir en la cocina que querías que se le cayera la careta. Eso es mentira. Stephanie sacó el móvil. Abrió la carpeta del correo. Se la pasó a mi abuela. Aquí están los mensajes que mi madre le mandó a la tía Pilar entre febrero y mayo. Pilar se puso pálida. Mamá, eso es privado. Pilar, dijo mi abuela. Cállate tú también. Mi abuela leyó las capturas, una a una. Tardó otros 8 minutos. Cuando terminó, dejó el móvil al lado de la carpeta. Voy a decir esto una sola vez, dijo. Y no quiero que nadie me interrumpa. Nadie se movió. Carol, llevas 30 años haciendo lo que te ha dado la gana en esta familia. Llevas 30 años diciendo que los demás exageran, que los demás mienten, que los demás están locos. Le hiciste a tu hija 2 años sin gafas. Le hiciste a tu sobrina 12 años de comentarios, y ahora le has servido carne sabiendo lo que iba a pasarle. Carol abrió la boca. No he terminado. Carol la cerró. No vas a volver a poner los pies en mi casa hasta que pidas perdón. A las 2, por escrito. Y aunque pidas perdón, no vas a volver a organizar cenas familiares. Eso se acabó. Pilar. Mamá. Tú sabías. Llevas 3 meses sabiendo. No has movido un dedo. No vas a organizar tampoco. Durante 1 año. Pilar bajó la cabeza. Stephanie. Sí. ¿Quieres seguir viviendo con tu tío? Sí. Vale. Mañana hablo yo con tu padre. Lo arreglamos legal. No vuelves a esa casa. Carol se levantó. Mamá, esto es ridículo. Siéntate. No me da la gana. Pues vete. Carol cogió el bolso del respaldo de la silla. Caminó hasta la puerta. Se giró antes de salir. Os vais a arrepentir. Nadie contestó. Carol cerró la puerta detrás de ella. Mi abuela miró el reloj. ¿Habías hecho postre? Hay tarta de manzana en la cocina. Tráela. Me levanté. Fui a la cocina. Saqué la tarta del horno apagado. La llevé a la mesa. Stephanie estaba llorando en silencio al lado de mi madre. Mi madre le había puesto la mano en la espalda y la dejaba ahí, sin moverla. Corté la tarta. Serví 8 porciones. Mi abuela cogió su plato y empezó a comer. Los días siguientes a la cena fueron tranquilos. Carol no llamó a nadie de la familia durante 1 semana.
Pilar mandó un mensaje pidiendo perdón a mi madre el lunes por la mañana. Mi madre le contestó con 3 palabras. Lo hablamos después. El miércoles vino mi abuela a casa. Trajo papeles. Había hablado con un abogado conocido suyo, viejo amigo de mi abuelo. El abogado le había explicado las opciones para Stephanie. A los 17 años, con cumpleaños en 4 meses, lo más práctico era quedarse en casa de mis padres con consentimiento del padre biológico, redactar un acuerdo informal por escrito y esperar a que cumpliera 18. Mi abuela había llamado al padre biológico de Stephanie, su exmarido, que vivía en Valencia, y al que Stephanie veía 2 veces al año. Le había contado lo de las gafas, lo de los suspensos, lo de la cena. El padre había pedido el día libre y se había presentado en Madrid el martes por la tarde. Estuvo 2 horas en casa de mis padres. Habló con Stephanie a solas en la cocina. Habló con mi padre en el salón. Firmó el acuerdo informal antes de irse. Carol se enteró por su exmarido el miércoles por la noche. Llamó a Stephanie al móvil. Stephanie no contestó. Llamó a mi padre. Mi padre tampoco contestó. Llamó a mi abuela. Mi abuela le dijo que volviera a llamar cuando tuviera la carta de perdón escrita. La carta llegó por correo certificado 2 semanas después. Eran 4 páginas. Mi abuela la leyó. Le dijo a Carol por teléfono que no servía. Que no era una disculpa. Era una explicación. Que la rehiciera. La segunda carta llegó un mes después. Esa sí la aceptó mi abuela. A mí Carol no me escribió hasta 3 meses después de la cena. La carta me llegó al apartamento. 3 páginas, escritas a mano, sin tachones. Decía que se había equivocado, que no había sabido manejar mi diagnóstico desde el principio, que había convertido un asunto médico en un asunto personal, que había hecho lo mismo con su hija, que llevaba 3 meses yendo a una psicóloga que le había explicado el patrón. Pedía perdón sin pedir nada a cambio. No pedía verme. No pedía que yo le contestara. Leí la carta 2 veces. La metí en la libreta azul, en la última página. No le contesté. Stephanie cumplió 18 años en febrero. Para entonces ya había recuperado 3 asignaturas del bachillerato y tenía que recuperar 2 más. Mis padres le habían convertido la habitación de invitados en su habitación, con sus libros, su escritorio, sus pósters. El día del cumpleaños hicimos una cena pequeña. Mi abuela, mi tío menor, mi padre, mi madre, ella y yo. Carol no fue invitada. En septiembre, Stephanie empezó la universidad con beca parcial. Estudió enfermería. Yo le presté el dinero de la matrícula del primer año. Me lo devolvió en cuotas durante 2 años, sin que se lo pidiera. 2 años y medio después de la cena, en una boda de un primo segundo, coincidí con Carol por primera vez. Estaba más delgada. Llevaba un vestido beige. Me vio entrar al salón. Esperó a que estuviera sola, cerca de la barra, para acercarse. Hola, hola. No tienes que decirme nada. Solo quería verte de cerca. Vale. ¿Estás bien? Sí. Stephanie está bien también. Ya lo sé. Carol asintió. No sonrió. No intentó tocarme. Gracias por dejarme decirte hola. De nada. Se fue. Esa fue la última conversación. 5 años después de la cena estaba en mi cocina, un domingo por la tarde, preparando hamburguesas vegetales para Stephanie y para su novio, que venían a comer. Stephanie estaba terminando el último año de enfermería. Vivía con su novio en un piso pequeño a 3 calles del mío. Veníamos comiendo juntas casi todos los domingos desde hacía 2 años. Saqué la sartén. Eché aceite. Puse la primera hamburguesa. El olor era distinto al de aquella noche en casa de Carol. Era olor a champiñón, a lentejas, a comino. Le di la vuelta al minuto. Saqué los panes de la bolsa. Tosté el pan en la plancha. Stephanie llegó a las 2. Trajo postre. Su novio trajo vino. Comimos en la mesa de la cocina, los 3, hablando de las prácticas de Stephanie, del trabajo del novio, de un viaje que estábamos planeando para junio. A media comida, Stephanie dejó el tenedor. Tengo una cosa que decirte. Dime. Mi madre me escribió ayer. Me pidió ir a verme. Le voy a decir que sí. Vale. ¿Te parece mal? Me parece tu decisión. ¿Tú la verías? No. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Stephanie asintió. Solo quería que lo supieras. Gracias. Una cosa más. Dime. Si en algún momento te molesta que la vea, dímelo. No me va a molestar. ¿Seguro? Seguro. Stephanie cogió otra vez el tenedor. Su novio la miró desde el otro lado de la mesa y le puso la mano en la rodilla por debajo. No dijo nada. Stephanie le sonrió. Seguimos comiendo. El novio sirvió más vino. Hablamos del viaje. Cuando se fueron, recogí los platos. Lavé la sartén. Guardé las sobras en táperes de cristal, no de plástico. Apagué la luz de la cocina. Subí al dormitorio.
Saqué la libreta azul del cajón. La abrí por la última página, donde estaba doblada la carta de Carol de hacía 5 años. Saqué la carta, la metí en el cajón, debajo de la libreta. La libreta la guardé en una caja, en lo alto del armario, con otras cosas que ya no necesitaba mirar, pero que no quería tirar. Bajé otra vez a la cocina. Me serví agua. La bebí entera de pie, al lado del fregadero. A la mañana siguiente fui a trabajar como cualquier lunes. El miércoles, a media tarde, Stephanie me mandó un mensaje. La vi. Hablamos 1 hora. Le dije que la voy a llamar yo cuando tenga ganas, no antes. Ella aceptó. Vale. ¿Estás bien? Sí. Cansada. Pero bien. ¿Cenas el domingo? Voy. Cerré el móvil. Volví al ordenador. Tenía un correo del trabajo esperando contestación. Lo abrí. Empecé a escribir la respuesta. Fuera estaba empezando a llover.